Abrimos nuestro consultorio de herencias 915331851. Ya es un clásico de los lunes aquí en Capital Intereconomía. Quedan 26 minutos y llegamos a las 11, a las 10 en Canarias. Lo hacemos con Itziar Pernía. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es asesora de legal por naturaleza. ¿Llueve o no llueve? Llueve, hace viento, un día. Bueno, esta mañana cuando hemos venido prontito, sabes que madrugamos y a primera hora somos 4 personas y estábamos solos, pues trabajando, pues con el ordenador, los periódicos, viendo los correos, y se oía un ruido, y era la lluvia. Estaba cayendo una impresionante, golpeando las ventanas. Digo, qué barbaridad. ¿Qué forma de empezar la semana? Pero bueno, estamos en invierno. Sí, es lo que toca, pero podría llover solo por las noches, que es que luego, no sé si los madrileños, pero una servidora es muy torpe con el paraguas. Bueno, no, es que es desapacible, vas mojado a todos los sitios, se olvida el paraguas, mal. Sí, pero bueno. Bueno, les invito a participar en este espacio de herencias, 609 22 47 16. Hay mensajes de texto, mensajes de voz o teléfono directo. Me encanta escucharles, 915331851. Oye, hoy vamos a empezar hablando, porque siempre nos gusta formar y educar a nuestros oyentes para que tengan los conceptos un poquito más claros. Hoy vamos con el legado. ¿Qué es el legado? El legado es una voluntad que se expresa en testamento. Esto es muy importante. No se puede hacer en una declaración de herederos, solamente en testamento. ¿Y qué hacemos ahí? Pues dejamos a una persona concreta un bien concreto. Puede ser un heredero o una tercera persona. O sea, yo puedo dejar, pero eso es parte de la herencia. No. Los bienes que dejamos como legado, aunque está dentro del testamento, no forman parte de la herencia. O sea que yo en mi masa patrimonial tengo 3 casas, 2 cuentas bancarias y unas joyas, y puedo dejar las joyas, puedo dejar cualquier bien, pero como ejemplo podemos dejar las joyas a mi amiga del alma y el resto de los bienes lo dejo repartido entre mis herederos. Siempre que respeten las legítimas está bien. Vale, hay que respetar las legítimas. Siempre. Vale, porque no puedes decir, oye, dejo 3 pisos a mi vecino de enfrente y a mis hijos, hasta luego, Lucas. No, eso no. No hay herencia, lo dejo en legado. Puedo repartir toda la herencia en legados. ¿Ah, sí? También lo puedo hacer, pero tengo que dejarle a mis herederos. ¿Y eso por qué se hace? ¿Por qué se reparte la herencia en legados? ¿En qué bueno, casos? Por ejemplo, cuando hay bienes pues especialmente ligados a una persona, ¿no? Lo que hablábamos del tema de las joyas. Bueno, pues unas joyas muy preciadas que venían de mi bisabuela y quiero que los tenga mi hija. Unas participaciones sociales. Quiero que mi hijo Antonio sea el continuista, ¿no? La persona que continúe mi negocio, y le voy a dejar estas participaciones como legado porque sé que el resto de mis hijos no lo van a apreciar o simplemente no les interesa el negocio. La casa de la playa se la quiero dejar a mi hijo Alberto, pues porque especialmente le gusta el mar y va todos los veranos y demás, y a los otros pues es que les encanta la montaña. O sea, normalmente tiene una connotación sentimental, pero no tiene por qué. O sea, a veces son decisiones puramente empresariales, ¿no? Pues unas participaciones sociales o una cuenta bancaria o un dinero en Estados Unidos. Es que, pues mira, resulta que mi hijo va a saber muy bien negociar estas acciones que tenemos en Estados Unidos y al resto pues no les interesa o no se les da bien este mercado. ¿Y el legatario puede ser cualquiera? ¿No tiene por qué ser familiar o conocido? O sea, ¿se puede dejar el legado a un desconocido? Se puede dejar pues cuando no tenemos herederos directos y decimos, por ejemplo, voy a dejar a las hermanitas de los pobres. Sí, también se le puede dejar como legado. Es verdad que el legatario tiene la oportunidad de aceptar o rechazar, igual que en una herencia. Y si rechaza ese bien sí que vuelve a la masa patrimonial y se reparte entre los herederos. Vale. ¿Y el heredero puede ser a la vez legatario o no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, puede recibir un bien como legado y además recibir herencia. Hablamos otra vez del tema de las joyas. Pues María ha recibido las joyas y a su vez recibe pues las viviendas que tenían en proindiviso con sus hermanos. No, o sea, no es excluyente. Claro, ¿y se excluye del legado algún tipo de activo o de bien? O sea, has hablado de joyas, pero ¿se puede dejar el legado un piso? Cualquier cosa, material o inmaterial, una cuenta bancaria, un piso, derechos, unas acciones, derechos hereditarios, porque hablaremos en otro
en otro programa, pero es verdad que los derechos hereditarios también se heredan. Es decir, si yo tengo, mi abuela dejó en herencia una vivienda y por el motivo que sea está todavía en proceso de sucesión y yo fallezco, ¿quién lo va a heredar? Pues lo van a heredar mis hijos, con lo cual heredarán mi patrimonio más los derechos hereditarios que yo tenía sobre esa herencia de mi abuela. Entonces podemos ir sumando una herencia detrás de otra. ¿Y Hacienda en todo esto cuánto se lleva? Bueno, pues herencia es la invitada necesaria siempre. Hombre, siempre está ahí, ¿no? Sí, no pues, se la puede excluir. No. Pues igual que en la herencia, porque aunque digamos que no forma parte de los bienes del legado en la masa patrimonial, es lo mismo, el proceso es el mismo. Presentamos un impuesto de sucesiones y donaciones por ese bien recibido en legado, con las reducciones y bonificaciones que nos correspondan por parentesco y por comunidad autónoma en la que lo estemos declarando, y si lo que nos han dejado en legado es un inmueble, pues la plusvalía municipal. Vale. ¿Cuándo queda sin efecto un legado? Pues hay varios supuestos. Si el bien o el derecho ha desaparecido antes de la muerte del testador, por ejemplo, hemos hecho un testamento diciendo que le dejamos la casa de la playa a María y, bueno, pues en el devenir de los tiempos, 10 años después, yo decido vender la casa de la playa. Pues cuando fallezca, otros 5 años después, y ya me voy a 15, y aperturamos el testamento, la casa de la playa que María le correspondía en legado ya no está, con lo cual no hay legado que asignarle. Otro supuesto, cuando el testador ha vendido el derecho o el legado. Bueno, pues esto va en relación al anterior. O el testador modifica ese bien objeto de legado de manera que no conserva ni la forma ni la denominación que tenía cuando hizo el testamento. Si yo he dicho que le dejo el anillo de rubíes y diamantes con forma ovalada y resulta que por el camino mi mujer ha decidido que ese anillo se convierte en un colgante maravilloso, pues claro, y es que el bien está, pero de otra manera. Efectivamente, con lo cual ya no es objeto de legado. Vale. Si recibimos un legado, o sea, como legado, participaciones de una sociedad, de una empresa, sí. ¿Ahí qué pasa? Pues a ver, en este caso, ¿el legado en qué consiste? En que una persona, a través de su testamento, lo que nos deja son las participaciones sociales. Ahí hablamos de la sucesión familiar. Por ejemplo, si un padre que es propietario de una sociedad mercantil lega 40% de acciones a un hijo y a otro le lega el 60%. Incluso por sustitución puede nombrar a otra persona para el caso en el que premuera su hijo, su heredero, ¿no? Entonces, sí, y si es de su máximo interés para que no haya que repartir ese legado, nuevamente entre todos los herederos hacemos esta figura de la sustitución. ¿Y a partir de qué momento se considera socio al legatario? Pues ahí el Código Civil establece que desde la fecha de fallecimiento del testador, el legatario debe pedir la entrega de la cosa, porque ¿quién nos va a entregar el legado? Nos lo va a entregar el heredero o albacea. Cuando nosotros en el testamento decimos, pues Antonio va a recibir el 40% de las acciones, pues si se ha nombrado albacea será quien le entregue ese objeto de legado, y si no, otro de los herederos dirá, bueno, pues de toda la masa patrimonial el 40% de las acciones son para ti. A partir de la fecha del fallecimiento somos legatarios y podemos pedir que se nos entregue la cosa. Ahora imagínate que el bien que se deja como legado es un piso, pero que el piso ha sido vendido. ¿Ahí yo lo puedo reclamar? Pues ahí el testador puede decidir en cualquier momento previo a su fallecimiento vender sus bienes, aunque haya sido objeto de legado. Entonces se entiende que el legado ha sido revocado. ¿Podemos reclamarlo? Pues, por ejemplo, si el tutor que vende la vivienda que le ha tocado a su pupilo antes del fallecimiento del testador, aunque se haya establecido en ese testamento que la vivienda es un legado para una tercera persona, no se considera que esté revocado, porque no se ha tenido en cuenta la voluntad del testador, con lo cual se puede reclamar. Sí, es verdad que es complicado porque se tienen que dar una serie de requisitos, ¿no? Pero el legatario podría reclamarlo si la vivienda ya no existe, el precio equivalente a la compraventa realizada. Entonces, sí.
sí, Bueno, con aquí sus sí, particularidades. aquí hay muchas aristas, esto es un puzzle que hay que tener en cuenta muchísimas piezas. Voy a ir con los oyentes, a ver si esto del legado les ha inspirado. José Antonio, buenos días. José Antonio, buenos días. ¿Le hemos perdido? ¿Ha colgado o qué? Llamaba al 915331851. A ver si conseguimos hablar con él y recuperarle. ¿Le tenemos, José Antonio? Buenos días, ¿no? No, pues mira, vamos con corte de voz. Corte de Hola, audio. buenos días. Quería hacer una pregunta para el consultorio de herencias. ¿Qué sucede si no aparece un testamento, por ejemplo, y los herederos no tienen pruebas claras de los deseos del fallecido? Muchas gracias. Si no hay testamento, o Pues sea, hay que hacer testamento siempre. bueno, eso es mi recomendación estrella. Asesoramiento preventivo. Totalmente. Que luego le evitamos muchos disgustos y muchos papeles adicionales a los herederos. A ver, pues si no hay testamento, necesariamente nos tenemos que ir a una declaración de herederos. ¿Por qué? Porque el primer paso es que nombren herederos del fallecido, pues a los hijos, cónyuge, padres o quien corresponda. Entonces, como no tenemos la voluntad expresa del testador, lo que se hace es repartir a partes iguales. Vale, Y si hay cónyuge, pues el usufructo para él. Muy bien. Ahora sí voy con José Antonio. Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Gracias por la ayuda que nos prestáis. Dígame. Pues vamos a ver, mira, quería preguntarle a la señorita lo siguiente. Le voy a poner en contexto. 4 hermanos, de los cuales uno no tiene familia. Y en vida dice que va a dejar al resto de sus hermanos las cosas con un papel escrito, pero sin notario. Posteriormente los hermanos han ido muriendo. Entonces, ¿qué sucede? Que solamente queda mi madre, yo y los hijos del resto de los hermanos. Y mi tío ha hecho un testamento a favor de mi madre y mío, si en caso de que mi madre faltase. Entonces, quiero saber hasta qué punto mis primos pueden, digamos, una vez fallezca mi tío, yo soy responsable de mi tío a nivel de que estoy haciéndole todas las gestiones y todo. Mis primos no hacen nada. Entonces yo querría saber hasta qué punto mis primos con ese papel pueden, digamos, decir que ellos también les corresponde algo cuando mi tío fallezca. Muy bien. Una consulta, José Antonio. Hablamos de la misma persona, ¿verdad? Del tío que ha hecho el testamento en favor suyo y de su madre y de la persona que no tiene descendientes y que ha hecho un documento privado por el que deja herencia a todos. A todos, pero claro, eso era cuando estaban en vida. Ahora, como ha visto que soy yo el único que me preocupo y mi madre Sí. ha dicho que yo no quiero. Entonces, claro, Vale. eso, digamos, es una parte. Entonces, Vale. mi tío tiene la cabeza perfectamente, pero en la residencia me han dicho que tiene un deterioro cognitivo moderado. Vale. Porque le han preguntado que quién es el presidente del gobierno y claro, no lo sabe. Vale. Porque él ya no se preocupa de esas cosas. Entonces, claro, querría yo saber si mis primos pueden hacer algo o impugnar ese testamento porque consideren que no está válido por su capacidad, Vale. aunque ya le digo que tiene la cabeza perfectamente lúcida. Vale. Y el testamento es fecha posterior a ese documento privado que hizo, ¿verdad? Sí, el testamento se ha hecho a lo mejor hace 2 años. Vale. Y este documento privado, digamos, entre mi tío y sus hermanos se hizo a lo mejor hace 10 años o 15. Vale, estupendo. Pues muchas gracias, José Antonio. Intentamos ayudarle. A ver. Bueno, ¿Qué hay en los pues, temas familiares? Bueno, pero es muy, O sea, esto es ¿por qué? muy interesante. O sea, ¿el documento privado tiene que tener alguna característica o es simplemente un papelito que yo escribo, te firmo y chimpún? No, a ver, por un lado, yo le daría varias notas a José Antonio. Por un lado, yo solicitaría un nombramiento de curador, como él es la persona que se está encargando de él directamente, para que no haya ningún problema, porque bueno, aunque dicen que tiene un deterioro cognitivo moderado, solamente por la edad pues irá avanzando. Y para no tener problemas con sus familiares, esto se trata de un procedimiento de jurisdicción voluntaria y yo pediría un nombramiento de curador para las gestiones o para las ayudas que vaya necesitando su tío. Además, esto, a ver, es algo vivo, con lo cual tendremos que rendir cuentas al juzgado, harán una revisión y si necesitamos ampliar las facultades se podrán ampliar y demás, pero también es una salvaguarda para el respeto de sus familiares en el momento de la herencia. Por otra parte, si hay un testamento de hace 2 años y un documento privado de hace 10, lo que vale es el testamento, con lo cual ahí sus primos poco pueden hacer. ¿Que pueden impugnar ese testamento? Bueno, que lo intenten. Yo creo que tiene poca o nula viabilidad. Vale. Y luego, en
El documento privado es como si él hubiera hecho un testamento hológrafo, manuscrito, pero es verdad, tiene que tener una serie de requisitos, fecha, lugar, firmado de puño y letra, o sea, no es tan sencillo. Vale. Porque ese documento privado en su momento tendríamos que darle validez cuando él fallezca ante un notario, y si no tiene los requisitos válidos no se considera pues válido, valga la redundancia. Entonces, que esté medianamente tranquilo, pero yo le aconsejaría que haga ese nombramiento de curador. Muy bien. Vamos con Mariano. Buenos días. Buenos días. Dígame. Sí, mire, mi cuestión es la siguiente. Yo me casé, adoptamos un hijo, mi mujer falleció, me volví a casar y mi mujer nueva adoptó a mi hijo ya cuando era mayor de edad. Sí. Entonces ahora ha muerto el padre de mi primera mujer. Sí. A mi hijo adoptado le correspondería herencia. Una pregunta, Mariano. Sí. Cuando se casó por segunda vez, su mujer adoptó al primer hijo, ¿no? Que tiene adoptado. Sí, así. Vale, Eso vale, es, sí. que no es un segundo hijo que Sí. han adoptado. No, Vale, no, es el primer hijo y cambió los apellidos también. vale, perfecto. Muy Gracias, bien. Sí. muy amable. Intentamos A ver. ayudarle, gracias. A ver. Pues, a ver, entonces ha fallecido el abuelo del Claro. chico adoptado. A ver, es un hijo igualmente que Aunque si fuera luego haya sido biológico, adoptado por que otra sí, persona. efectivamente que si ha sido adoptado, es un hijo legítimo suyo, reconocido, y por tanto tiene derecho sobre la herencia de su madre, su padre, su abuelo. No tiene inconveniente. Otra cosa es que en el testamento pues haya alguna cláusula por la que le intenten Ya. excluir, incluso él podrá impugnarlo. Y máxime si ha cambiado los apellidos Bueno. y demás. Pero si no, lo puedo impugnar. Claro, no, él tiene derecho Vale. a la herencia de su abuelo, porque Vale. su madre no está, con lo cual la va a sustituir, está en su posición. Vamos con nota de voz. ¿Cómo puedo yo hacer una donación a una persona con la cual no tenga ningún parentesco? Haciendo la donación, ¿qué impuestos pagaría? Muchas gracias. A ver, donación. Vale, ¿podemos hacer donación en favor? Sí, podemos hacer donación en favor de un tercero con el que nada tenemos que ver. Es verdad que tenemos que tener varios requisitos en cuenta. No puedo donar todo mi patrimonio y me dejo un 1%, que yo sé que esto muchas veces es por lo menos objeto de pensamiento. Tenemos que reservarnos recursos suficientes para mantener nuestro estatus de vida económico. Cierto es también que va a pagar muchos más impuestos que una persona con la que tenga parentesco, y depende también de la comunidad autónoma en la que estemos haciendo esa donación y la tengamos que declarar, porque los impuestos van para el donatario, para el que los recibe. Entonces, si es alguien con el que no tenemos nada que ver, pues va a pagar unos impuestos importantes. Y Vale. sobre todo si hereda bienes inmuebles que la plusvalía municipal no tiene ninguna bonificación. Oye, ¿hay más gente que dona que deja en herencia? O sea, ahora se está planteando mucho lo de la donación en vida por tema impositivo. Sí. Sí. Por tema impositivo principalmente, Sobre ¿no? todo, es verdad que el tema de la fiscalidad nos preocupa muy mucho. Nos preocupa muy mucho el tema del testamento. La verdad que eso me alegra, porque es una manera no solamente de hacer fácil ese momento a los herederos, sino que de verdad se cumpla tu voluntad. Y por ejemplo, en comunidades como en Madrid o en Andalucía, en el que el impuesto de sucesiones y donaciones está súper bonificado, sí se está planteando mucho. Lo que pasa que es cierto que las donaciones pues tienen pues otras aristas, ¿no? Como hablamos muchas veces de pues las plusvalías no están bonificadas, a quién le voy a dejar el bien donado, o sea, hay que tener un poquito más de detalle, pero sí, está muy en boga ese tema ahora mismo. Vale, dice, buenos días. Una vez firmada la herencia ante notario, ¿es posible pedir un levantamiento de llaves porque uno de los herederos se niega a facilitar el acceso a la vivienda heredada para sacar los efectos personales? Por supuesto. A ver, Dice, o los efectos personales pasan a ser propiedad del nuevo heredero. A ver, para hacerlo bien, es verdad que hablamos del ajuar doméstico, que el ajuar doméstico se tarifica o se cuantifica en un 3% sobre la masa patrimonial. Ese ajuar doméstico habla de eso, de los enseres, del mobiliario, de lo que hay dentro. Dependiendo de cómo nos llevemos entre los herederos, podemos hacer un inventario de bienes con una tasación y un reparto de esos bienes, sobre todo si lo que hay dentro de la casa es valioso.
Y en valioso me refiero tanto económico como sentimental. El tema del levantamiento de llaves me parece bien, porque entiendo que los herederos no se llevan bien y además es un derecho que tenemos como heredero, con lo cual no nos las pueden negar. Y en el caso que no lo hiciéramos, pues al juzgado y una demanda con obligación de hacer. Bueno, muy interesante lo que van preguntando los oyentes, ¿eh? Sí, la verdad que entramos muy al detalle y bueno, pues vemos que esto es un mundo por descubrir. Sí, es muy, muy interesante. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, muchísimas gracias por ayudarnos, por formarnos y asesoramiento preventivo, lo más importante. Oye, mil gracias, cuídate. Gracias. Igualmente.